Íñigo Martínez es una de las revelaciones de la temporada en el Barça de Hansi Flick. En el vídeo de hoy analizaremos su partido contra el Real Madrid y compararemos sus datos con los de la temporada pasada. Empezamos el vídeo viendo la posición de Íñigo Martínez sobre el terreno de juego con Hansi Flick. Evidentemente, cuando el equipo defiende sin balón, el Barça cierra con defensa de 4, siendo Íñigo Martínez el central de la izquierda en una defensa que la forma junto al otro central derecho, que es Pau Cubarsí. Pero, como veis en la imagen, cuando el Barça juega con balón y está cerca ya de instalarse en campo rival, el equipo cierra con 3, que son Koundé, Cubarsí y el propio Íñigo Martínez, y ya Balde como en lateral izquierdo, con más capacidad, con más tendencia a subir al ataque y prácticamente actuar como extremo, ya que Rafinha, que es el teórico futbolista que debería ocupar la banda, ya sabemos que con Hansi Flick juega algo más por dentro, por lo que Íñigo Martínez en salida de balón se coloca en una defensa de 3 y es uno de los jugadores más importantes a la hora de hacer progresar al equipo con sus pases verticales. Y es que Íñigo Martínez junto con Pau Cubarsí son dos jugadores seguramente de los más importantes a la hora de salir con el balón jugado, y no porque sean los futbolistas que den asistencias o que quizá finalicen las acciones, sino porque son los que generan esa primera superioridad en la presión del equipo rival. En este partido contra el Real Madrid, el día del clásico, vemos esta acción en la que Íñigo Martínez tiene el balón bastante escorado en el costado izquierdo. Fijaos cómo Mbappé le encima bastante y no le deja progresar, por lo que aquí Íñigo Martínez tiene dos posibilidades. La primera, un pase hacia Balde, que está algo más abierto a banda y con línea de pase hacia él, y la otra, buscar un pase algo más arriesgado, algo más complicado, hacia un Rafinha que intenta venir a buscar el balón algo más abajo, pero evidentemente es un pase que requiere de una potencia correcta, con buena colocación para que el receptor pueda recibir ese pase. Y aquí veremos como Íñigo Martínez, con un solo pase vertical hacia el desmarque de Rafinha, va a conectar con el futbolista brasileño, que luego ya le da el balón en corto a un Fermín que puede continuar con la acción del Barça. Pero si os habéis fijado, es Íñigo Martínez el que en la mayoría de acciones de construcción del Barça filtra ese primer pase entre líneas, rompe varias líneas del equipo rival y consigue que el Barça, como digo, en 2-3 pases ya se plante prácticamente en campo contrario. Acciones como estas se repiten durante todo el partido, ya no solo contra el Real Madrid, sino que durante toda la temporada estamos viendo a un Íñigo Martínez muy seguro con el balón en los pies. En esta acción es un saque de banda que efectúa Balde para Íñigo Martínez, que está solo para recibir. Fijaos que una vez empiezan a encimarle varios jugadores del Real Madrid. De nuevo, Íñigo aquí podría o bien buscar un pase hacia atrás con Iñaki Peña, o bien verticalizar la jugada, y como él confía mucho en sus desplazamientos tanto en largo como en corto, ve ese descenso de Lewandowski para recibir el balón y de nuevo mete un pase muy interesante entre líneas, entre dos jugadores del Real Madrid, para el futbolista polaco, que puede recibir el balón y puede continuar con la acción. Pero de nuevo, como en la acción anterior, vemos a un Íñigo Martínez verticalizando las jugadas del Barça y con un solo pase rompiendo una o incluso dos líneas de presión del equipo rival. Hasta ahora hemos visto pases, hemos visto envíos quizá algo más sencillos, o que al menos desde la televisión pueden parecer fáciles, aunque sí que es cierto que desde el campo, desde el mismo terreno de juego, son muy complicados de ver y de efectuar, porque hay un equipo rival que te presiona y porque los espacios no son tan grandes como puede parecer en la televisión, como digo. Pero ahora sí que vamos a ver pases aún más complicados y que requieren de mucha precisión y sobre todo una buena visión de juego, porque fijaos en esta jugada, de nuevo Íñigo Martínez bastante escorado en el costado izquierdo, hay hasta 4 jugadores alrededor suyo que cubren o cierran cualquier línea de pase con Casado, con Balde y con Pedri, que a priori son los 3 jugadores más cercanos a Íñigo Martínez, y en cambio Lewandowski está algo más solo
en la zona del centro del campo. Y es aquí cuando Íñigo Martínez levanta la cabeza y con un pase muy preciso por arriba envía un balón hacia la posición de Lewandowski, que puede controlarlo y puede seguir con la jugada con un pase atrás para Casado. Por lo que Íñigo Martínez, en una situación donde quizá la mayoría de centrales o bien perdería el balón o bien se lo quitarían de encima hacia una zona quizá de menos riesgo, ha sido Íñigo Martínez el futbolista que ha arriesgado, pero ha conseguido encontrar al hombre libre que era Lewandowski y que el Barça de alguna manera pues supere esa buena presión del Real Madrid, porque la hacían con hasta 4 hombres y el Barça pues puede continuar con una acción que ahora sí es mucho más prometedora y tiene espacios por delante para atacar. ¿Qué pasa cuando un equipo presiona la salida de balón del Barça y ese equipo cuenta con centrales de gran nivel como Pau Cubarsí o Íñigo Martínez? Pues bien, por mucho que presiones, es bastante complicado quitarles el balón, o ya no solo eso, sino que es muy complicado que tanto Íñigo como Pau Cubarsí no encuentren al hombre libre siempre y cuando esa salida de balón está muy bien trabajada. Y la de Flick, hay que decirlo, es una de las mejores salidas de balón que hay a día de hoy en el mundo del fútbol. Fijaos en esta acción, porque hay dos fases o hay dos puntos importantes. La primera es el pase de Iñaki Peña para Íñigo Martínez abierto en el costado izquierdo, pero la otra parte interesante de esta jugada es la posición de Dani Olmo, que lo que va a hacer es atacar o desmarcarse hacia el espacio libre que está dejando a la espalda Fede Valverde, porque una vez recibe Íñigo Martínez el pase de Iñaki Peña, fijaos cómo Valverde va directo a encimar a Valde para que no haya línea de pase hacia él, y al hacerlo deja libre su espalda, y es en ese espacio libre a su espalda por donde Dani Olmo se desmarca totalmente solo y por donde Íñigo Martínez va a meter un pase por arriba precisamente para la posición de Dani Olmo, que como veréis recibe solo en el centro del campo y con toda la posibilidad de continuar con la acción progresando hacia arriba, por lo que contar con centrales con tan buen pie como Íñigo o Cubarsí le permiten al Barça ser un equipo que, pese a que toma muchos riesgos en salir del balón, prácticamente nunca pierde la posesión, ya que eso supondría una contra prácticamente letal del rival. Pero al ser Íñigo y Pau Cubarsí dos de los mejores centrales en lo que es los envíos tanto en corto como en largo, ahí el Barça está encontrando una manera de explotar sus piezas, explotar digamos los puntos fuertes de sus jugadores y encontrar con más facilidad a los hombres libres que se mueven por el centro del campo. Vemos en imagen otra acción de salida de balón con una presión del Real Madrid bastante intensa. Fijaos aquí como Pedri va a buscar al hombre libre que es Íñigo Martínez, pero una vez recibe Íñigo, fijaos como Bellingham lo que hace es saltar a por él a toda velocidad para que si hace dos toques pues pierda la posesión. Aquí Íñigo está digamos muy inteligente, porque en lugar de controlar y luego pasar directamente de primeras, envía un pase hacia Dani Olmo, que es el futbolista que se desmarca en la zona del centro del campo, y con esos tres pases de Pedri a Íñigo y de Íñigo a Dani Olmo, fijaos cómo el Real Madrid ha juntado a muchos jugadores por dentro para intentar robar el balón muy arriba, pero al hacerlo ha dejado en las bandas a dos hombres libres. El primero es Valde y el segundo es Rafinha, por lo que aquí Dani Olmo tiene posibilidad de pase hacia los dos, y todo ello gracias a una construcción de balón del Barça muy interesante, con pases al primer toque y con la clave de que Íñigo Martínez juega a un toque y no a dos, porque seguramente si en esta acción hubiese hecho un control más pase, por cómo venía Bellingham a esa presión tan rápido, seguramente el futbolista inglés hubiese recuperado, pero Íñigo Martínez ha estado muy rápido de pensamiento y ha conseguido en un solo toque ya encontrar la posición algo más libre de Dani Olmo. Y si a todos estos detalles que hemos visto con balón le sumas a la capacidad que pueda tener Íñigo Martínez de dar asistencias en un partido como el del Clásico contra el Real Madrid, pues entonces estamos hablando de un tío que está para ser titular incluso cuando vuelva el propio Ronald Araujo. Fijaos en esta acción en la que el Real Madrid no tira nada bien la línea del fuera de juego, lo comentamos
anteriormente en el análisis táctico del partido, porque es Lucas Vázquez el futbolista que se queda clavado, que no está, digamos, en campo propio y sí que está, bueno, de hecho está en campo propio y no en campo rival como el resto de sus compañeros. El desmarque de Rafinha es bueno a la espalda, pero el mayor mérito es de Íñigo Martínez con un pase por arriba brutal para dejar al futbolista brasileño en una situación como esta, en la que controla con la cabeza para orientarse el balón y define a la perfección contra Lunin. Muy buena, por supuesto, la finalización de Rafinha, pero el 70-80% del mérito de este gol es de Íñigo Martínez por inventarse un pase que prácticamente muy pocos centrales lo hubieran visto, y él con un sencillo envío en largo le da la ventaja a Rafinha para que marque el cuarto gol del Barça. Es momento de ver algunas de las mejores acciones defensivas de Íñigo Martínez en el partido contra el Real Madrid, y es que tuvo que lidiar con jugadores de máximo nivel mundial como son Mbappé, incluso también Vinicius en algunas ocasiones cuando el futbolista brasileño pues venía a jugar algo más por dentro. La primera jugada que os quiero mostrar es esta, es un saque de banda de Lucas Vázquez buscando el desmarque de Mbappé. Mbappé es más rápido que Íñigo Martínez, de eso no hay duda, y puede llegar antes que Íñigo a ese balón. Una vez controla a Mbappé, lo hace muy bien Íñigo, porque en lugar de entrarle de golpe, lo que hace es simplemente encimarle, pero con un cierto espacio entre él y el balón para que Mbappé no se la pueda tirar larga, no pueda marcharse por velocidad, por lo que muy bien aquí Íñigo, que en lugar de chocar o en lugar de quizá encimar con todo, lo que hace es mantener una cierta distancia y esperar al momento justo en el que Mbappé controla el balón para tocarlo con el pie izquierdo y enviárselo a Balde para recuperar la posesión para el Barça, por lo que esto demuestra que Íñigo es un central con mucha experiencia, porque ha conseguido entrarle a Mbappé, pero de una manera muy inteligente, sin caer en la trampa de quizá ir a por él con todo y que se te marche en velocidad, sino que lo que ha hecho es dejar una distancia y esperar al momento justo para meter el pie y recuperar la posesión para su equipo. Vemos otra acción defensiva impecable de Íñigo Martínez. De nuevo es Lucas Vázquez quien inicia una acción del Real Madrid. Fijaos cómo de nuevo Íñigo lo que hace muy inteligentemente, como en la acción anterior, es no estar 100% encima de Bellingham, sino que deja un espacio por él, porque aquí Bellingham tiene dos opciones, o una, venir a recibir el pase de Lucas al pie, o marcharse al espacio, por lo que si Íñigo está muy encima de Bellingham y Bellingham se marcha al espacio, es posible que no pueda contrarrestar ese tipo de acciones, ese tipo de desmarques, por lo que deja un espacio muy inteligente. Lo que vamos a ver aquí es un desmarque de Bellingham en el último momento para intentar zafarse de la marca de Íñigo. Fijaos como Íñigo, al dejar ese espacio, pues controla bastante bien el desmarque de Bellingham, y no solo eso, sino que lee las intenciones de Lucas, que lo que quería Lucas era combinar al pie con Bellingham, cuando Bellingham seguramente pues le pedía el balón al espacio. Lo lee muy bien Íñigo, que se queda en una posición intermedia entre el desmarque de Bellingham y el pase al pie de Lucas para recuperar de nuevo la posesión para el Barça. Y acabamos con una última acción de una cobertura de Íñigo Martínez, porque es una jugada en la que Camavinga se planta dentro del área del Barça. A priori, tanto Casado como Cubarsí son los jugadores que tienen que estar con el futbolista francés, pero no llegan a defender esa jugada, por lo que es Íñigo Martínez que se pega un sprint brutal partiendo desde fuera del área para intentar encimar a Camavinga, y fijaos cómo va cada vez más encimando sobre el futbolista francés, hasta el punto que cuando Camavinga le va a pegar al balón, Íñigo se lanza al suelo con todo, y lanzándose al suelo de alguna manera consigue que Camavinga no pueda buscar un disparo cruzado, porque entonces el propio Íñigo lo cortaría y le obliga a disparar hacia la posición del primer palo, que es la que cubre el portero, por lo que Íñigo Martínez, aunque no corte el disparo de Camavinga, sí que le obliga a Camavinga a colocarlo algo más, a disparar pues con muchos más problemas que sin oposición, si no estuviera Íñigo. Y de hecho, gracias a esa acción de Íñigo Martínez lanzándose al suelo, el disparo de Camavinga es bastante malo y se va por encima de la portería. Ahora sí, es momento de ver los datos, las estadísticas de Íñigo Martínez en el partido contra el Real Madrid. Si os fijáis en el mapa de calor, pues lo esperado, como central izquierdo, pues la mayoría de acciones suyas son en ese costado. Vemos que el Barça es un equipo que juega con la línea bastante adelantada, tanto con balón como sin balón, porque sus manchas más rojas están
prácticamente muy cerca del centro del campo del equipo rival, pero también hay algo muy interesante que son los 2 puntitos en el área contraria. Eso es básicamente porque en las jugadas a balón parado Íñigo Martínez es un futbolista que prácticamente las remata todas, y es que el Barça, al menos este año en estrategia, está dejando muy buenas acciones y la mayoría de ellas son finalizadas por el propio Íñigo Martínez. De ahí esos 2 puntos en el área contraria. Si nos fijamos ahora en los datos más puros del partido contra el Real Madrid, vemos como Íñigo gana un total de 3 duelos de 4 en el suelo, 3 de 4 también en duelos aéreos, algo espectacular. Solo pierde la posesión 7 veces durante el partido. Realiza una falta, 51 toques de balón con un 83% de precisión en los pases, que no está nada mal. Realiza un pase clave en el partido, 3 de 6 en balones en largo y una gran ocasión creada, aparte de esa asistencia buenísima para el gol de Rafinha. Hemos visto los datos de Íñigo Martínez contra el Real Madrid, pero ahora vamos a comparar sus datos de esta temporada con los de la temporada anterior con Xavi en el banquillo. A la izquierda los del 2024-2025, a la derecha los de 2023-2024. Si os fijáis en esta temporada, pues ya ha dado una asistencia de gol. Además vemos que realiza más toques de balón, 93.7 por 62.2 toques. Grandes ocasiones creadas, 2 en la 24-25, 0,7 pases clave, con un 92% de pases completados por partidos, con un acierto del 95% en campo propio y del 88% en campo rival, más que los 94% del año pasado y de los 83% en campo contrario también del año pasado. Con balones en largo realiza más este año que la temporada pasada, 5,1 por 3,4. Pases globo certeros, que son pases por arriba básicamente, 4,6 por 2,6 del año pasado, por lo que vemos que claramente, al menos en cuanto a los pases, en cuanto a las entregas tanto en corto como en largo, Íñigo Martínez este año está participando mucho más con balón y con más acierto que con Xavi el año pasado. Si nos fijamos también en algunos datos más defensivos, vemos cómo este año Íñigo Martínez ha ganado un total de 3,8 duelos, que es un 69% de los duelos en los que participa los gana, por 2,7 del año pasado. En el suelo 1,7 por 1,1, por lo que claramente mejor esta temporada. También está siendo más contundente en los duelos aéreos, con un 68% de los duelos aéreos ganados por el 54% de la temporada 23-24. Es cierto que este año pierde un poco más, pero muy poco, la posesión, pero seguramente también esto se puede explicar porque este Barça de Flick arriesga mucho más que el Barça de Xavi, que seguramente pues era un equipo mucho más conservador, que no arriesgaba tanto con pases verticales. En cambio este Barça de Flick es un equipo mucho más vertical, mucho más directo, que no tiene miedo a buscar ya sea desplazamientos en largo o en corto, pero siempre arriesgando y buscando pues jugar con la presión del equipo rival, por lo que estamos viendo que todos los datos de esta temporada 24-25, o prácticamente todos, son mejores que con Xavi el año pasado, y esto no es ninguna sorpresa. Así que este es el vídeo en el que hemos analizado el inicio de temporada de Íñigo Martínez con el Barça de Flick. Para mí, uno de los jugadores más renovados o más reforzados respecto al año pasado. Veremos qué pasa cuando vuelvan centrales de máximo nivel como Christensen o Ronald Araujo, porque con el nivel de Cubarsí y de Íñigo es muy complicado que les puedan sacar del equipo, pero desde luego, siempre y cuando Íñigo siga siendo un futbolista tan efectivo en al menos la salida de balón, es muy complicado que jugadores como Araujo o Christensen le puedan quitar la posición. Así que este es el vídeo, un saludo y como siempre nos vemos en el próximo. Adiós.